Bienvenidos a este tutorial sobre cómo crear un servidor virtual usando Amazon Web Services. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la consola de administración de AWS y después irnos a la parte de servicios y seleccionar el de S2. Este se encuentra en la parte de informática. Después lo que tenemos que hacer es irnos en el menú a la parte de instancias. Esto nos va a mostrar todos los servidores virtuales que tenemos. También podemos revisar los tipos de instancia disponibles en Amazon S2, que como podemos ver cada uno tiene diferentes características, diferente memoria, diferente capacidad de procesamiento y diferentes precios. También algunas solo están disponibles para Linux o algunas solo están disponibles para Windows o hay algunas que soportan ambos sistemas operativos. También, dependiendo del tipo de instancia, será la velocidad de la conectividad a la red. Todas estas características tenemos que tenerlas en cuenta para nuestro desarrollo. El siguiente paso es regresar a la parte de instancias y dar clic en lanzar instancia. Al hacer esto, se nos mandará a escoger una plantilla, que son conocidas como Amazon Machine Image, o AMI. Esto es debido a que ya se cuentan con ciertas plantillas para la creación de servidores virtuales y que nosotros no tengamos que instalar manualmente el sistema operativo. Se cuentan con plantillas de Windows, Linux, Ubuntu y varios otros sistemas operativos comunes. En este caso lanzaremos una de Windows. Para ello podemos buscarlas directamente o podemos ir bajando hasta encontrarlo. Es más fácil si simplemente se escribe Windows en la barra de búsqueda y se selecciona la versión más reciente. Ahora, es importante también tomar en cuenta que si queremos simplemente hacer pruebas, tenemos que escoger los que digan que son gratuitos. Estos los encontramos por la leyenda de Free Tier. Como podemos ver también en la selección del tipo de instancia, también solo hay una que es gratuita, que es la T2 Micro. Esta es suficiente para hacer nuestras pruebas, ya que cuenta con un CPU, 1 GB de memoria RAM y además cuenta con la suficiente memoria. Esto lo veremos más adelante. Pasamos al siguiente paso, que es configurar la instancia. Podemos elegir el número de instancias a lanzar al mismo tiempo, todas estas se lanzarán con la misma configuración y también podemos configurar otras cosas. Entre ello lo que nos interesa es la VPC. VPC quiere decir nube privada virtual, es decir, va a ser nuestra sección de la nube dentro de la de AWS. Esta va a ser privada y solo nosotros vamos a poder acceder a ella, ya que a pesar de que esté todo dentro del data center de AWS, cada uno de los recursos está aislado. Como podemos ver, ya se trae por default una VPC con ciertas características, pero lo que vamos a hacer en este caso va a ser borrarla para poder mostrar el proceso de creación de una VPC desde cero. Para esto simplemente nos vamos a VPC, a crear, y ya se nos muestra las configuraciones que podemos hacer. Simplemente tenemos que ponerle un nombre, este puede ser el que sea, y también tenemos que ponerle un rango de IPs versión 4. Igualmente puede ser cualquier rango de IPs, simplemente esto es para la IP privada dentro de nuestra nube, por lo cual no va a haber ningún problema. Las IPs públicas se verán más adelante cómo las hacemos. Y simplemente en la IPv4 ponemos el rango de IPs que queremos y la máscara de subred a utilizar. Lo siguiente va a ser crear una subred. Las subredes las podemos hacer públicas o privadas. En este caso vamos a hacer una de cada tipo dentro de la misma zona de disponibilidad. Para esto nos vamos a crear una subred, le ponemos el nombre que queramos, seleccionamos la VPC que hemos creado y seleccionamos la zona de disponibilidad. Lo último que hay que hacer es seleccionar el rango específico de IPv4, que este tiene que estar obviamente dentro del rango de IPs de la VPC. No podemos poner uno que esté fuera de ello. Una vez puesto esto, simplemente damos clic en crear y ya estará listo. Hacemos exactamente lo mismo para la otra subred, simplemente escogiendo otro rango de IPv4. Ahora, si las creamos de la misma forma, ¿cómo hacemos que una sea pública y que otra sea privada? Esto lo logramos con los Internet Gateways. Esto, como sabemos, es la puerta que se tiene hacia Internet. Entonces AWS nos permite crear una o varias, las que necesitemos, y vincularla a una VPC. En este caso simplemente para crearlo pues le damos a crear, le ponemos nombre y damos clic en crear. Con esto ya tenemos creada nuestra puerta a internet. Después simplemente en acciones tenemos que vincularla a una VPC. En este caso pues es a la que tenemos creada. Con esto ya podremos después vincularla a una de nuestras subredes. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es editar la tabla de routing, pero esto no se hace desde subnets. Si le damos ahí simplemente es para asociar una tabla de ruteo. Es decir, que nos tenemos que ir en el menú a la parte de tablas de ruteo y crear una nueva desde ahí para después vincularla a nuestra subred.
Para esto nos vamos a acciones y editar la asociación de subred. Ahí nos aparecen las dos subredes que tenemos creadas dentro de la VPC y simplemente seleccionamos la que queremos. En este caso le vamos a dar a que se linkee con la pública. Una vez hecho esto, ahora sí podemos editar las rutas y como podemos ver simplemente se tiene la dirección local. Es decir, que simplemente los recursos que tengamos dentro de esa subred se van a poder comunicar entre ellos. Esto es óptimo para una subred privada, pero no para una pública. Para una pública simplemente ponemos la dirección de 0.0.0.0 diagonal 0, que simplemente es un comodín, y lo llevamos con dirección a la puerta de internet. Esto nos permite que ya se tenga una conectividad de todos los recursos hacia esa puerta, y por lo tanto puedan ser accedidos públicamente. Por último, nos hace falta tener nuestro rango de IPs. Esto lo podemos hacer ya sea con el servicio de AWS, que nos asigna automáticamente una IPv4 cada que creamos un recurso dentro de esa subred, o incluso si tenemos contratados nosotros un rango de IPv4, los podemos usar igualmente. En este caso, como no tenemos contratado nada, simplemente ocupamos el servicio de automáticamente asignarle una IP versión 4. Como podemos ver, la subred privada no tiene esa característica y la red pública sí, ya que estas dos funcionan completamente por separado a pesar de estar en la misma VPC. Una vez hecho esto, regresamos a nuestra configuración, simplemente cambiamos en las pestañas de nuestro navegador y refrescamos usando la flecha circular que tenemos al lado de Network. No hay que recargar la página como tal, simplemente hay que usar ese botón. Ya con esto se actualiza todas las características que hemos creado. Como podemos ver, ya ahí se actualizó el nombre a VPC TIC Educativa y automáticamente se nos selecciona la red pública y su característica, que es que se puede elegir automáticamente una IPv4. Por último, podemos modificar algunas otras características como es la protección antiterminación. Esto es para evitar que por accidente se elimine la instancia, ya que cada vez que la intentemos eliminar nos mostrará un diálogo de confirmación que tendremos que desactivar manualmente esa protección para después poder borrar la instancia. Una vez hecho esto, se puede presionar el botón azul para automáticamente ya lanzar nuestra instancia y que esté lista para usarse. Pero en este caso lo que vamos a hacer es ir paso a paso mostrando todas las características. Y además así tenemos más control sobre las características de nuestro servidor. Como podemos ver, este paso es el de añadir a la capacidad de almacenamiento que va a tener nuestro servidor. AWS nos ofrece un almacenamiento en unidades SSD, que son las más rápidas que se tienen en la actualidad. Y bueno, también en la capa gratuita tenemos hasta 30 GB de almacenamiento para las instancias de Windows. Podemos añadir más simplemente cambiando el número que se tiene en size, pero en este caso, como solo queremos hacer una prueba y que no se nos cobre nada, ocuparemos los 30 GB gratuitos que se nos ofrecen. El siguiente paso son las etiquetas. En esta simplemente ocuparemos la de nombre y esto nos será útil para identificarla en el menú que vimos al principio, que nos tiene listadas todas las instancias. Nuestra instancia aparecerá con el nombre que le pongamos aquí. El siguiente paso es configurar un grupo de seguridad. Podemos seleccionar uno que ya tengamos o crear uno nuevo. Un grupo de seguridad simplemente es como el firewall que tengamos en nuestro servidor. Es por esto que en la tabla de abajo se nos muestran los protocolos, el rango y el origen de cada conexión. Además podemos añadir una pequeña descripción. En este caso, para una instancia de Windows Server nos interesa que esté activado el de RDP. Este es para la conexión remota. Si no activamos este protocolo no se nos va a permitir conectarnos. También en este caso, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer un servidor web, entonces tenemos que también tener habilitado HTTP y HTTPS. Además, en este caso también habilité el protocolo de EchoRepli y EchoRequest, que son los que se ocupan para verificar la conectividad mediante un comando ping. En cuanto al origen, podemos seleccionar Anywhere, Custom o también incluso podemos seleccionar nuestra propia IP. Esto, por ejemplo, el seleccionar nuestra propia IP podría llegar a ser útil si vamos a ser los únicos administradores y podemos cambiar el RDP a que simplemente sea desde nuestra conexión. Pero en este caso pues simplemente lo vamos a dejar en Anywhere o en caso de, por ejemplo, trabajar por una empresa que ya se tenga un rango de IP seleccionado, podemos seleccionar el Custom y poner el rango de IPs que se ocupen ahí. Con esto evitaríamos que cualquier persona externa se conecte a nuestros servidores. En descripción podemos poner cualquier nombre, simplemente que no sean demasiados caracteres. En este caso, por ejemplo, el de RDP pondré un nombre largo y veremos si nos marca error. En los demás nada más pondré una pequeña palabra describiendo para qué es cada cosa.
pero de hecho podemos dejarlo sin descripción si es que ya conocemos perfectamente para qué sirve cada protocolo. Ahora sí, ya tenemos que dar clic en el botón de Review and Launch y se nos llevará al paso 7, que ya es simplemente revisar todas las características que hemos configurado durante todos los anteriores pasos. En este caso en Security Groups vemos que nos aparece repetido los protocolos, pero es porque nos aparece el de IPv4 e IPv6 por separado. Una vez revisado todo, simplemente damos en Launch, que igual es el botón azul que se encuentra en la parte de abajo, y se nos muestra esta pequeña ventana que es seleccionar un par de llaves. El par de llaves nos va a servir para poder conectarnos a nuestra instancia. En caso de Linux se pide directamente cuando se intenta conectar mediante SSH, y en caso de Windows nos va a servir en la consola de administración para obtener la contraseña de nuestro servidor y poder usar el RDP. Podemos usar un par de llaves que ya hayamos creado anteriormente o podemos crear uno nuevo. También se nos da la posibilidad de proceder sin un par de llaves, pero esto no es nada recomendable, ya que no nos podremos conectar de ninguna forma a nuestro servidor. Entonces, para este caso creamos una nueva llave, le podemos poner cualquier nombre y le damos a descargar. Es importante guardar bien esta llave, ya que como dije va a ser la única forma de conectarnos, y si se pierde pues ya no podremos conectarnos a nuestro servidor. Ahora damos clic en Launch Instance y con esto ya debería de empezar a crearse. Pero ¿recuerdan el detalle que les dije que los nombres de descripción tendrían que ser cortos? Bueno, pues aquí está un error que nos dice que falló el lanzamiento. Entonces, por ejemplo, si leemos el error nos dice que la descripción de la regla es inválida, que las descripciones tienen que ser cadenas de texto menores de 256 caracteres y que no tienen que tener pues caracteres especiales. Como podemos ver, también se nos muestra, por ejemplo, en dónde está el error exactamente. Por ejemplo, ahí nos marca que es en la sección de Create Security Groups. Simplemente le vamos a dar clic en Back to Review Screen y eso nos va a llevar de vuelta al paso 7. Simplemente con esto podemos ir revisando cada una de las zonas. En este caso le damos clic a Edit Security Groups y vamos a cambiar la descripción a una más corta. Damos clic en Review and Launch y en este caso se nos vuelve a mostrar lo de par de llaves. En este caso vamos a seleccionar la opción de elegir un par de llaves ya existente, ya que ya tenemos descargado nuestro par de llaves y de hecho ahí se nos muestra el que ya habíamos creado anteriormente. En este caso simplemente se nos muestra una advertencia que nos dice que tenemos que estar conscientes de tener el par de llaves o si no, no podemos conectarnos a nuestro servidor. Le damos que sí y a lanzar y en este caso pues ya sale todo correctamente. Se nos regresa a la parte donde está nuestro listado de servidores y como podemos ver nos dice que está en pendiente, que se está inicializando. También se nos muestran otras características como viene siendo la fecha de lanzamiento, el security group al que pertenece e incluso como podemos ver ya tiene una IPv4 asignada. Simplemente lo que tenemos que hacer es esperar a que el estado cambie a running. En este caso pues va a tardar un poco, pero no tarda demasiado, son simplemente minutos lo que se tarda en crear AWS los recursos y podemos esperar o recargar nosotros la página manualmente. Esto lo podemos hacer presionando F5 o recargando la página del navegador. También se nos presenta en la parte superior derecha un botón de refrescamiento para simplemente refrescar la lista de servidores. En cuanto a otras características que se nos ofrecen en Amazon S2, es el servicio de Amazon CloudWatch. Este servicio es parecido al administrador de tareas de Windows ya que nos muestra el uso de CPU, de RAM, entre otras cosas. Esto es útil para saber cuándo necesitamos escalar el servidor, ya sea para hacerlo más potente o menos potente y que gastemos menos. Eso sería todo, simplemente si se quiere parar o se quiere eliminar la instancia, se selecciona y en el menú de acciones aparecen esas opciones. Eso sería todo por este tutorial, ya que en estos momentos el servidor ya se encuentra listo para ser usado.